La noche antes de la boda, descubrí que mi prometido, Nathaniel, se había casado. La novia no era yo. Estaba sentada en la suite nupcial del Hotel Plaza, en Manhattan. Detrás de mí colgaba mi vestido de novia hecho a medida. Sobre la mesa estaba el itinerario de la boda. La organizadora acababa de enviarme los votos de mañana para la confirmación final, pero mi teléfono vibró antes con otra cosa. Harper me envió una foto. En ella, Nathaniel llevaba una camisa negra abotonada y estaba de pie frente a la oficina del Registro Civil de Manhattan. A su lado estaba Chloe. Llevaba un vestido blanco de verano, sostenía en la mano un certificado de matrimonio del estado de Nueva York y sonreía con los ojos rojos y llorosos. Un segundo después, Harper me llamó. Hablaba en voz muy baja. Dijo: Clara, hice que un investigador privado lo comprobara. Es real. Hoy, a las 3:27 de la tarde, hora del este, firmaron los papeles. Me quedé mirando la foto unos segundos. No lloré, ni estampé el teléfono contra la pared. Solo sentí que los dedos se me enfriaban un poco. Mañana se suponía que era mi boda con Nathaniel. Llevábamos 3 años comprometidos. Todos en la familia Pierce sabían que yo era su prometida. El abuelo de Nathaniel tenía mala salud, y yo había hecho personalmente sus evaluaciones preoperatorias durante los últimos 3 años. Incluso sus registros de ajustes de medicación los guardaba yo. La familia Pierce siempre decía que yo era prácticamente medio Pierce. Nathaniel también había dicho que, cuando terminara la boda, me llevaría a sacar nuestra licencia de matrimonio. Pero en la víspera de nuestra boda, fue y sacó primero una licencia de matrimonio con otra persona. La organizadora de la boda seguía de pie cerca de mí, preguntando: «Doctora Ayes, mañana, después de que entre el novio, ¿quiere leer los votos directamente o ponemos primero el montaje de la infancia?» Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Deja eso en pausa por ahora». Ella sonrió y dijo: «El señor Pierce es tan bueno con usted». Dijo que la escucháramos en cada detalle de la boda. Sonreí débilmente. Si Nathaniel era bueno conmigo o no era algo que a los de fuera les encantaba juzgar por mí. Lo vieron llevarme flores una vez cuando trabajaba en el turno de noche de urgencias. Lo vieron ponerme un collar de diamantes en el cuello durante mi cena de cumpleaños. Lo vieron llamarme Clara con tanto cariño delante del abuelo Pierce, y asumieron que yo era una mujer amada y segura. Nadie sabía que el ramo era de rosas blancas, las favoritas de Chloe. Nadie sabía que el collar era un diseño antiguo que Chloe ya le había devuelto antes. Yo lo supe entonces, pero fingí no saberlo porque, en aquel momento, creía que el corazón de una persona podía terminar calentándose con el tiempo. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Nathaniel. No llamó, solo envió unas líneas de texto. Chloe acaba de volver a Estados Unidos. La salud de su padre empeoró de repente. Está emocionalmente inestable. Solo le di un estatus legal sobre el papel para tranquilizarla. La boda sigue como estaba previsto. Deja de hacer un drama. Miré las palabras «deja de hacer un drama» y, de pronto, solté una risa suave. Resultaba que él sabía perfectamente que estaba haciendo algo malo. Solo estaba absolutamente seguro de que yo no me atrevería a hacerlo explotar todo. Él y yo nos conocíamos desde la universidad. Hacía ya 10 años. Me había visto pasar 3 días seguidos sin dormir por un proyecto de investigación médica, y me había visto estar de pie hasta que las piernas me fallaban para salvar a un paciente. Sabía que valoraba mis promesas por encima de todo. Sabía que le había prometido al abuelo Pierce que diseñaría personalmente su plan quirúrgico. También sabía que odiaba convertir mi vida privada en un espectáculo público. Por eso se atrevió a ir al ayuntamiento con Chloe en la víspera de nuestra boda. Incluso se atrevió a decirme que la boda seguía como estaba previsto porque, en su mente, por muy orgullosa que fuera Clara Ayes, siempre pondría el bien mayor por delante. Me quité lentamente el anillo de compromiso. En el interior de la alianza de platino estaban grabadas 2 letras, N y C. En aquel entonces, dijo que Nathaniel y Clara nunca se separarían por el resto de sus vidas. Al mirarlo ahora, solo me parecía irónico. Coloqué el anillo dentro de la caja de terciopelo y cerré la tapa.
Luego abrí mi MacBook e hice una copia de seguridad de todos los archivos, uno por uno. Los contratos del Hotel Plaza, la factura del pago final de $150.000, los registros de transacciones a la empresa organizadora de bodas, las invitaciones que la familia Pierce envió a mis compañeros del hospital en mi nombre, la lista de invitados familiares enviada por el administrador de la finca Pierce, y el mensaje de texto que Nathaniel acababa de enviarme. Lo guardé todo. Harper envió otro mensaje. ¿Dónde estás? Voy a recogerte. Le respondí, no hace falta. Ayúdame a reservar el primer vuelo nocturno de Delta a Ginebra. Ella lo entendió de inmediato. ¿Te vas? Escribí, sí. ¿Y la boda? Miré de reojo el vestido hecho a medida que colgaba detrás de mí. Una boda sin novia, naturalmente, no puede celebrarse. 10 minutos después, Nathaniel por fin llamó. Contesté. Al otro lado se oía el tráfico de Nueva York, junto con la tos muy leve de Chloe. Empezó diciendo, Clara, ¿viste el mensaje? Dije, lo vi. Hizo una pausa, como si no esperara que estuviera tan tranquila. Bien. No exageres. La situación de Chloe es especial. A su padre acaban de diagnosticarlo. Ella no tiene a nadie en quien apoyarse aquí en Estados Unidos. No puedo abandonarla sin más. Pregunté, ¿así que te casaste con ella? Su voz se volvió más grave. Es solo una formalidad. El certificado de matrimonio es solo un papel. Clara, eres doctora. Deberías ser más racional que nadie. Sabes que este no es el momento de ponerse mezquina por estas cosas. Dejé escapar un leve sonido de reconocimiento y, al oír que no discutía, su tono se suavizó. La boda de mañana sigue como siempre. Quédate tranquila. El puesto de señora Pierce sigue siendo tuyo. El mundo exterior solo te reconocerá a ti. No dije nada. Él continuó, la salud del abuelo es delicada. Lo que más espera es vernos casados. No lo alteres en un momento así. Al oírlo mencionar al abuelo Pierce, mis dedos se detuvieron. El anciano me trataba bien. De verdad me veía como su nieta política. Después de mis turnos de noche, hacía que la cocina me preparara sopa caliente. Me preguntaba en secreto si Nathaniel me estaba tratando mal. Me tomaba la mano y decía, Clara, el abuelo va a depender de ti para salvar esta vieja vida mía en el futuro. Yo se lo había prometido, pero prometer salvar una vida no significaba prometer dejarse humillar. Dije, Nathaniel, ahora mismo tu esposa legal es Chloe. Pareció sentirse herido por esas palabras y su voz se enfrió. Tienes que hablar así. Es un hecho. Clara, no me gusta cuando te pones tan agresiva. Bajé la mirada al itinerario de la boda sobre la mesa. Punto 1. La novia y el novio intercambian votos. Punto 2. Discursos y bendiciones de los padres. Punto 3. Brindis. Cada punto estaba escrito para parecer perfectamente respetable. Parecía más bien una estafa meticulosamente organizada. Dije, entonces, ¿qué te gusta? Guardó silencio. Respondí por él. ¿Te gusta que finja no saberlo? ¿Te gusta que mañana me ponga el vestido de novia como si nada? ¿Te gusta que siga cuidando de tu abuelo por ti? ¿Te gusta que bloquee todos los rumores por la familia Pierce? Lo ideal para ti es que Chloe consiga su estatus legal y yo siga haciendo todo el trabajo. Eso es lo que más te satisfaría. Su respiración se volvió notablemente más pesada. Clara, no lo hagas sonar tan feo. Me reí. Entonces deberías haber hecho que tus acciones parecieran un poco más bonitas. Al otro lado de la línea, Chloe lo llamó suavemente, Nate. Él respondió de inmediato en voz baja, está bien. Esa voz era tan dulce que, por fin, desperté del todo. Colgué el teléfono. La maquilladora me miró con cautela. Doctora Ayes, ¿está bien? Me levanté y bajé la cremallera del vestido de novia. Estoy bien. Ella corrió a ayudarme. Me volví a poner mi propia gabardina negra. Cogí mi bolso y caminé hacia la puerta,
girándome para mirar el vestido de novia por última vez. Era muy hermoso, pero ya no me pertenecía. El gerente del hotel me persiguió. Doctora Hayes, aún necesitamos confirmar el flujo de la boda de mañana. Le entregué una tarjeta de visita. Detengan el pago final. Un abogado de Manhattan se pondrá en contacto con ustedes para el seguimiento. El gerente se quedó congelado, pero dijo, la parte del señor Pierce dijo que consultáramos con su esposa. Salí del hotel. El viento fresco de otoño sopló y me caló hasta los huesos. En el estacionamiento, la camioneta negra que Nathaniel había organizado seguía esperándome. Al verme salir, el conductor abrió la puerta de inmediato. Doctora Hayes, el señor Pierce me pidió que la llevara de vuelta al ático de Tribeca. Yo había elegido personalmente aquel ático. El sofá, la mesa del comedor, las cortinas, incluso el botiquín médico de repuesto en la habitación del abuelo Pierce, todo lo había colocado yo. Pensarlo ahora parecía una broma. Dije, no hace falta. El conductor pareció incómodo. El señor Pierce dijo que debe volver esta noche. Lo miré. Él ya no tiene derecho a hacer planes por mí. El conductor se quedó congelado en el sitio. Pedí un Uber Black y fui directa al aeropuerto internacional JFK. De camino, Harper me envió los detalles del vuelo. A la 1:40 de la madrugada. Vuelo de Delta a Ginebra. Apagué mi ubicación compartida, salí del chat grupal de la organización de la boda y silencié el grupo de mensaje de la familia Pierce. Por último, abrí la conversación de mensajes con Nathaniel. Había enviado otro mensaje. Cálmate. No llegues tarde mañana. Lo miré durante mucho tiempo y luego respondí con una sola palabra. Está bien. Después de enviarlo, dejé el teléfono boca abajo sobre mi regazo. Fuera de la ventanilla del coche, las luces de neón del horizonte de Manhattan se fueron desvaneciendo. Por primera vez, me di cuenta de que dejar a alguien no requiere una escena que sacuda el mundo. Solo tienes que cerrar la puerta en silencio mientras la otra persona todavía cree que vas a darte la vuelta. A la 1:40 de la madrugada, abordé el vuelo a Ginebra. Antes de apagar el teléfono, Nathaniel llamó 3 veces más. No respondí ni una sola. Probablemente pensó que estaba teniendo una rabieta. Después de todo, durante los últimos 10 años, siempre era yo quien bajaba la cabeza primero después de cada discusión. No porque no tuviera carácter, sino porque siempre sentía que llevar una relación hasta el punto del matrimonio no era fácil. Nathaniel tenía una personalidad fría, hablaba poco y rara vez quería explicar las cosas. Yo le había puesto demasiadas excusas. Chloe era su arrepentimiento de la infancia. La familia Pierce lo presionaba. A veces estaba demasiado ocupado con su firma de Wall Street para preguntar por mí. Su abuelo tenía mala salud, y para él era difícil estar atrapado en medio. Yo había sido comprensiva con todos. La única persona con la que nunca fui comprensiva fui yo misma. Cuando el avión despegó, las luces de la ciudad al otro lado de la ventanilla se alejaron cada vez más. Al mirar aquel mar de luces bajo mí, de pronto recordé el día en que nos comprometimos, hacía 3 años. El abuelo Pierce me tomó la mano y prendió un broche antiguo de esmeralda en mi vestido. Dijo, Clara, Nate no sabe expresarse, pero el abuelo puede ver que no puede vivir sin ti. En aquel entonces le creí. Ahora por fin entendía que, a veces, no poder vivir sin ti no significa amor. Solo significa que eres útil. Cuando mi vuelo aterrizó en el aeropuerto de Ginebra, ya era la mañana del día de la boda en Estados Unidos. En cuanto encendí el teléfono, los mensajes entraron en avalancha. En el grupo de la boda, alguien preguntó, ¿ya llegó la novia? La maquilladora dijo, la doctora Hayes no está en su suite. Alguien preguntó, ¿siguen saliendo las limusinas? Otra persona dijo que la mitad de los invitados ya estaba en el lugar. Los mensajes de Nathaniel estaban mezclados entre ellos. ¿Dónde estás, Clara? Deja de hacer esta clase de bromas. El abuelo ya llegó al lugar. ¿Quieres humillarlo? No respondí. Harper me envió un vídeo. El lugar de la boda estaba decorado con gran lujo.
Rosas blancas de miles de dólares bordeaban la alfombra roja. Una foto de Nathaniel y mía colgaba en el centro del escenario. Esa foto se tomó el año pasado. Yo llevaba un vestido blanco y él estaba de pie a mi lado, con la mano apoyada en mi hombro. En ese momento, el fotógrafo no dejaba de decirle que sonriera, pero él no podía forzar una sonrisa. Al final, dije, déjalo. Así está bien. Así que, en la foto gigante de la pantalla de la boda, no había amor en sus ojos, solo conformidad. En el vídeo, los invitados se susurraban entre ellos. Nathaniel estaba de pie bajo el escenario, furioso. El abuelo Pierce estaba sentado en la mesa principal, con un abrigo oscuro sobre los hombros y su pastillero junto a la mano. Claramente, aún no sabía lo que estaba pasando, simplemente seguía mirando hacia la entrada. Aún así, el corazón me dolió por un segundo. No por Nathaniel, sino por el abuelo. Había sido bueno conmigo. 3 años atrás, cuando me incorporé por primera vez al proyecto cooperativo del Hospital Memorial Pierce, algunos cuestionaron mis credenciales por ser una cirujana adjunta joven. Fue el abuelo quien tomó la decisión final y me asignó la gestión de su caso. Dijo que a un médico se le juzga por su habilidad, no por su edad. Más tarde, fui ascendida a cirujana principal, y él pidió específicamente que fuera yo quien revisara sus informes después de cada resonancia magnética. Le estaba agradecida, pero la gratitud no podía convertirse en una cuerda para que otros me ataran con ella. Harper envió otro mensaje. Nathaniel está conteniendo la noticia. Afirma que tu vuelo se retrasó y que la boda se pospone. Respondí, ¿todavía quieres seguir adelante con esto? Ella respondió, envió gente a buscarte a tu apartamento del Upper East Side y fue al ático. Solté una risa. Por fin se dio cuenta de que no estaba escondida en mi habitación, esperando que viniera a convencerme. Media hora después, entró la llamada de Nathaniel. Esta vez contesté. Su voz estaba cargada de rabia contenida. ¿Estás fuera del país? Sí. ¿Quién te dijo que te fueras? Me quedé de pie frente al ventanal de suelo a techo de mi habitación de hotel, viendo a la gente en las calles europeas de abajo. Me lo dije yo misma. Nathaniel, ¿sabes siquiera qué día es hoy? Lo sé. Entonces, ¿por qué te fuiste? Dije, el novio ya está casado, ¿para qué iba a quedarme? Para ser la dama de honor de ti y de tu esposa. La línea quedó en silencio absoluto por un momento. Apretó los dientes. Te dije que la situación de Chloe es especial. Entonces puedes llevar tu situación especial al altar. Clara. Por fin perdió los nervios. En el pasado, cada vez que decía mi nombre así, yo dejaba de presionar porque tenía miedo de que se enfadara. Tenía miedo de que pensara que yo era irracional. Tenía miedo de que nuestros años de historia quedaran arruinados por una sola discusión. Ahora, simplemente me parecía ruidoso. Dije, Nathaniel, la boda está cancelada. Se burló. ¿Crees que puedes cancelar tú sola una boda de $1 millón? Ya he detenido el contrato del Plaza. Mi abogado contactará con la empresa de bodas respecto a los pagos finales. Las invitaciones llevan mi nombre. Si no aparezco, esta boda no puede celebrarse. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy informando. Su respiración era pesada. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Escuché a alguien a su lado preguntar en voz baja. Nate, Clara contestó el teléfono. Era Chloe. En realidad estaba en el lugar de la boda. Me reí. ¡Qué momento tan perfecto! La señorita Sinclair está ahí. Ya que están, ustedes dos pueden organizar su banquete de boda. La voz de Nathaniel se volvió helada al instante. No la metas en esto. No es tu esposa. Nathaniel, ¿podrías dejar de ser tan amarga? No puedo. Colgué. Esta vez fui yo quien colgó primero. Por la tarde, la noticia en Estados Unidos ya no pudo contenerse. En el lugar de la boda, la novia nunca apareció. La familia Pierce declaró públicamente una enfermedad repentina,
pero algunos invitados habían tomado fotos de Chloe entrando a escondidas por una puerta lateral. Alguien más desenterró la foto del registro público de Nathaniel y Chloe en la oficina del registro civil. Los círculos sociales de Nueva York explotaron. La gente me escribía por privado. Clara, ¿qué está pasando? No expliqué nada. Simplemente cambié la configuración de mi Instagram a pública y publiqué una foto de las calles de Ginebra. El pie de foto era una sola línea: de vacaciones, no molestar. 10 minutos después, Nathaniel le dio me gusta a la publicación y luego lo quitó. Media hora después, los familiares de los Pierce empezaron a llamarme. La tía de Nathaniel habló con agresividad. Clara, está siendo demasiado terca, cancelando una boda enorme así como así. ¿Dónde deja eso la reputación de la familia Pierce en Nueva York? Pregunté, ¿sabía usted que Nathaniel se casó con Chloe ayer en el ayuntamiento? Se quedó atragantada unos segundos. Luego dijo, bueno, los hombres cometen tonterías. Tú y Nathaniel llevan juntos tantos años. ¿Por qué discutir con una mujer que acaba de volver al país? Me reí. Una tontería. Para ser una tontería, encontró bastante bien el camino al ayuntamiento. Se puso a la defensiva por la vergüenza. Deja de ser tan sarcástica. El abuelo se alteró tanto por tu culpa hoy que le subió la presión. Si tienes conciencia, volverás ahora mismo y pedirás disculpas. Mi voz se volvió fría. Más le vale preguntar con claridad quién fue exactamente el que lo hizo sentirse mal. Colgué. Luego bloqueé a todos y cada uno de los familiares de la familia Pierce. El mundo quedó en silencio. Esa noche asistí al Simposio Internacional de Cardiología al que originalmente tenía planeado acudir. Había programado este viaje hacía mucho tiempo, pero lo había pospuesto por la boda. Ahora que no había boda, estaba bien no desperdiciar la plaza. En la sala de conferencias, escuché a profesores extranjeros hablar sobre actualizaciones en procedimientos complejos de disección aórtica, llenando los márgenes de mi cuaderno. No quería que una relación fallida arruinara mi concentración profesional. Pero cuando terminó la conferencia, aún así me quedé de pie en el baño durante mucho tiempo. Mi rostro en el espejo se veía pálido. Me lavé las manos con agua fría y me dije, Clara, no mires atrás. Al día siguiente, Harper me envió una foto. En la mesa del comedor de la finca Pierce, en Westchester, Chloe estaba sentada en el asiento que yo solía ocupar. Llevaba un vestido de color claro, el pelo suelto sobre los hombros, y junto a su plato había comida que Nathaniel le había servido. La foto la había tomado a escondidas un primo más joven de la familia. El pie de foto era breve. La nueva señora Pierce ya ha ocupado su asiento. La miré una vez y cerré la imagen. Está bien. Un asiento vacío siempre acaba siendo ocupado, pero más les valía recordar algo. Un asiento puede reemplazarse, pero las responsabilidades no. El día que Chloe entró en la finca Pierce, llevaba un vestido blanco. Cuando Harper envió la foto, añadió un comentario, de verdad sabe elegir el momento. La boda acaba de venirse abajo. La familia Pierce estaba desesperada por tapar el escándalo y ella entró con su estatus de esposa legal. Le dio a Nathaniel la excusa perfecta para decirles a todos, los asuntos familiares se han reorganizado. Miré el rostro de la foto. Chloe era 2 años menor que yo. Parecía delicada, con unos ojos ligeramente caídos que hacían que, al hablar, pareciera constantemente agraviada. Nathaniel solía decir que solo le faltaba seguridad. Incluso yo le ponía excusas entonces, pensando en cómo la habían obligado a mudarse a Europa de joven y en que su padre estaba gravemente enfermo. La verdad, no debió de ser fácil. Ahora me daba cuenta de que su falta de seguridad era increíblemente precisa. Lo bastante precisa como para exigir una licencia de matrimonio la víspera de mi boda. Lo bastante precisa como para saber que Nathaniel no podía ser cruel con ella. Lo bastante precisa como para saber que Clara Hayes cedería ante el chantaje emocional. Por desgracia para ella, calculó mal una cosa. Yo ya no tenía ninguna intención de seguir interpretando el papel de mujer comprensiva. Aquella noche, Nathaniel me envió otro mensaje. El abuelo pregunta a dónde fuiste.
No respondí. Envió otro. Su salud es delicada. Al menos deberías hacérselo saber. Seguía sin responder. Unos minutos después, entró una llamada de FaceTime del abuelo Pierce. Me quedé mirando su nombre en la pantalla. Mis dedos dudaron, pero al final contesté. El abuelo estaba sentado en su estudio. Se veía mucho peor que antes. Tenía una manta sobre los hombros. Al verme, fue él quien me ofreció primero una pequeña sonrisa. Clara, te lo estás pasando bien. Se me cerró la garganta. Abuelo. Él agitó la mano con indiferencia. No escuches sus tonterías. Los jóvenes profesionales trabajan mucho. Está bien salir y despejar la mente. Al ver el cansancio en sus ojos, de pronto comprendí que quizá ya sabía algunas cosas, pero no preguntaba. Estaba preservando mi dignidad, y yo no podía exponer toda aquella fealdad mientras él estaba enfermo. Pregunté, ¿has estado tomando tu medicación a tiempo? Sonrió. Sí. Hice que el mayordomo pegara en la pared la lista que me hiciste escribir. 3 veces al día. ¿Quién se atrevería a olvidarlo? Yo también sonreí. Él guardó silencio unos segundos y luego, de pronto, preguntó, Clara, ¿vas a volver todavía? La pregunta fue muy suave. No sonaba como un mayor preguntando a una persona joven, sino como un anciano con miedo de que lo dejaran atrás. Me dolió el corazón. Abuelo, volveré a Estados Unidos, pero no ahora mismo. Me miró. Nate hizo algo mal. No respondí de inmediato. El abuelo suspiró. Es igual que su padre. Cuando son jóvenes, siempre creen que pueden tenerlo todo a la vez. Solo cuando pierden algo se dan cuenta de que el mundo no ofrece gangas tan baratas. Apreté el teléfono. Abuelo, por favor, cuida tu salud. Él asintió. Tú también. No te hagas daño a ti misma. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en mi habitación de hotel durante mucho tiempo. Afuera llovía. De pronto recordé la noche de mi compromiso, cuando el abuelo me entregó en secreto una llave. Dijo, esta es la llave de repuesto del estudio de la finca. Si Nate alguna vez te hace enfadar, ven con el abuelo. El abuelo te defenderá. Había guardado esa llave todo este tiempo. Seguía en mi bolso en ese momento. La saqué, la miré y luego la guardé en otro compartimento. Reconocía ciertas bondades, pero ya no usaría mi matrimonio para pagarlas. Al tercer día, Chloe empezó a publicar en Instagram. Publicó el jardín de la finca. Publicó los juegos de té de porcelana de la familia Pierce. Publicó una foto de su mano luciendo el broche antiguo de esmeralda. Reconocí ese broche. El abuelo me lo dio el día de mi compromiso. Más tarde, Nathaniel dijo que era demasiado valioso y que le preocupaba que lo perdiera en el hospital, así que me dijo que lo guardara temporalmente en la caja fuerte de la familia Pierce. Ahora lo llevaba Chloe. El pie de foto decía, se siente tan bien ser apreciada por los mayores. Harper estaba tan furiosa que me llamó directamente. Es que no tiene vergüenza. El abuelo te dio eso a ti. Yo estaba extrañamente tranquila. Haz una captura y guárdala. Ya la guardé, no vas a insultarla. Insultarla no servirá de nada. Déjala llevarlo por ahora. Cerré mi portátil. Cuanto más feliz sea llevándolo, más dura será su caída después. Harper guardó silencio unos segundos. Entendido. Te ayudaré a reunir las pruebas. Sí. Y guarda también todos los gráficos promocionales oficiales que la familia Pierce publicó para la boda. Ya están guardados. Seguí asistiendo a mi conferencia, escuchando ponencias durante el día y organizando expedientes de casos por la noche. Siempre había mantenido el plan quirúrgico del abuelo Pierce en una unidad cifrada que cumplía con la ley IPAA. Originalmente, tenía programada una cirugía electiva un mes después de la boda. No era una emergencia, sino un procedimiento planificado. Había estado preparándome para esa cirugía durante casi un año. Su condición era extremadamente compleja, un aneurisma aórtico complicado, junto con enfermedad de las arterias coronarias.
No era que nadie más en el país pudiera hacerlo, pero la única persona que comprendía de verdad su historial médico completo y los puntos exactos de riesgo era yo. Al principio le había prometido que la programaría personalmente después de la boda. Ahora la situación había cambiado. Jamás jugaría con la vida de un paciente por despecho, pero tampoco volvería a permitir que la familia Pierce dictara mis acciones bajo el pretexto de ser su nieta política. Mantenía esas dos cosas estrictamente separadas. Al cuarto día, Nathaniel envió un correo electrónico. El asunto era: deja de montar una escena. El contenido era aún más ridículo. Decía que cancelar la boda había tenido un impacto enorme en la reputación de ambas familias dentro de los círculos de Wall Street. Exigía que regresara a Estados Unidos inmediatamente para explicar a nuestros familiares que la boda se había pospuesto por mis problemas personales de salud. También me aseguraba que Chloe no amenazaría mi posición. La última frase decía: el abuelo confía en ti más que en nadie. No lo decepciones. Imprimí el correo como PDF, lo guardé y respondí: por favor, resuelve primero tu estado civil legal. No me contactes por ningún otro asunto. 5 minutos después. Llamó. No contesté. Siguió llamando y yo seguí rechazando las llamadas. Para la llamada número 17, bloqueé su número. El mundo volvió a quedarse en silencio, pero el silencio solo duró 2 días. Al 7º día, justo antes del amanecer, me despertó una llamada de un número desconocido. Era el departamento de urgencias del Pierce Memorial. El médico de guardia de urgencias hablaba deprisa. Doctora Hayes, disculpe la interrupción. El señor Pierce padre ha sufrido un dolor repentino en el pecho y la espalda. Las tomografías indican una disección aórtica aguda. La situación es crítica. Vimos que usted llevó toda su evaluación preoperatoria. Nos gustaría solicitar una consulta remota urgente. Me incorporé de golpe y pedí que enviaran las imágenes al canal cifrado de inmediato. Al otro lado soltaron un suspiro de alivio. Gracias. Además, la familia espera que pueda regresar a Estados Unidos inmediatamente como cirujana principal. Miré el cielo oscuro fuera de mi ventana. Salven su vida primero. No me esperen. Pero, después de evaluarlo, el jefe de cirugía cree que la condición del paciente es demasiado compleja y que el riesgo quirúrgico es extremadamente alto. El doctor Sterling dijo: usted es quien mejor conoce el plan quirúrgico. Me levanté de la cama y abrí el portátil. Pongan al doctor Sterling en la línea. Pronto se escuchó la voz del doctor Sterling. Era el jefe de cirugía cardíaca del Pierce Memorial y mi mentor. Clara, la situación es grave. Se saltó las formalidades. El desgarro de la disección se ha expandido más allá de la evaluación previa. La condición basal del anciano es mala. Si seguimos la ruta estándar de reconstrucción durante la operación, el riesgo es increíblemente alto. Preparaste un plan de respaldo antes, ¿correcto? Correcto. El plan está en tus manos. Hizo una pausa. Nathaniel está justo a mi lado. Dice que te ponga al teléfono. Miré las imágenes cargándose en mi pantalla. No voy a hablar con él. El doctor Sterling guardó silencio unos segundos. No intentó convencerme. Déjame mirar primero las imágenes. Conéctate para que podamos sincronizarnos. Dije: de acuerdo. Pero al segundo siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Otro número desconocido. Contesté y se escuchó la voz de Nathaniel. Por primera vez, su compostura arrogante había desaparecido. Clara, el abuelo está en estado crítico. Estoy viendo las imágenes. Necesito que vuelvas. No era una petición, sino una orden. De pronto me pareció risible. Incluso en un momento así, su primera reacción seguía siendo ordenarme volver. Como antes, cada vez que me necesitaba, se esperaba que yo apareciera. Dije: Nathaniel, devuélvele el teléfono al médico. Soy de la familia. Tú no eres doctora. Reprimió su rabia. Ahora no es momento de hacerme una rabieta. Mi voz era perfectamente estable.
Estoy en una consulta médica. Entonces reserva un vuelo ahora mismo. Nathaniel, hice una pausa, deberías estar buscando a tu esposa ahora mismo. Al otro lado se hizo un silencio absoluto. Unos segundos después, apretó los dientes. Clara, ¿de verdad tienes que decir cosas así en un momento como este? Solté una risa fría. ¿Qué pasa? Tu nueva esposa solo sirve para firmar papeles de matrimonio, pero no para salvar vidas. Después de decir eso, el silencio al otro lado fue aterrador. Pasaron varios segundos antes de que Nathaniel finalmente hablara. Clara, el abuelo está en reanimación. Por eso te estoy buscando. Estoy viendo las imágenes. Entonces, ¿por qué me provocas a propósito? Casi me reí en voz alta. Se casó con otra. Esperaba que yo hiciera de novia en nuestra boda de $1.000.000 para salvar la cara de su familia, y trató mis años de dedicación como algo garantizado. Ahora que su abuelo se estaba muriendo, de alguna manera sentía que él era el provocado. Dije, no te estoy provocando. Solo te recuerdo los hechos. El hecho es que el abuelo te necesita. El hecho también es que yo no soy miembro de la familia Pierce. Su respiración se cortó. Al otro lado hubo movimiento. El ruido de pasos apresurados y monitores médicos de fondo. Luego escuché a un joven residente decir, «Señor Pierce, por favor confirme el consentimiento quirúrgico de inmediato». El doctor Sterling dijo, «El plan de la doctora Hayes requiere que la familia entienda completamente los riesgos». Nathaniel bajó la voz. «Clara, envía el plan». Dije, «Se lo enviaré al hospital, no a ti. Tú eres la familia. Puedes firmar el consentimiento, pero no puedes saltarte el protocolo médico. Tienes que ser tan fría». Miré las imágenes en mi ordenador. El desgarro aórtico era, efectivamente, grave. El anciano tenía varias enfermedades de base. Retrasar incluso un minuto aumentaba el riesgo. No quería perder tiempo con Nathaniel. «Dale el teléfono al doctor Sterling». Nathaniel no se movió. Mi voz se volvió gélida. «Si retrasas esto otros 30 segundos, quien pagará las consecuencias será tu abuelo». Esa frase por fin lo despertó. El teléfono fue pasado rápidamente al doctor Sterling. Empezamos a revisar las imágenes juntos. «El desgarro está aquí». Amplié la imagen. «La ruta estándar es demasiado arriesgada. El plan de respaldo requiere pinzar primero el extremo proximal y luego hacer una reconstrucción segmentada. ¿Quién está ahora mismo en el hospital?» El doctor Sterling enumeró algunos nombres. Hice una evaluación rápida. «Ellos pueden estabilizarlo, pero necesito ser la cirujana principal», dijo. «Puedes llegar». «El primer vuelo disponible. Haré que mi equipo contacte con el canal de aerotransporte médico si un vuelo comercial es demasiado lento. No hace falta que la familia Pierce lo organice. Que el hospital emita una invitación formal de consulta. Vuelvo estrictamente como doctora». El doctor Sterling entendió lo que quería decir. «De acuerdo». Hizo una pausa y bajó la voz. «Clara, aquí fuera todo es un caos. El médico de urgencias de antes no sabía lo tuyo con la familia Pierce. Y justo delante de Chloe dijo que solo la esposa del señor Pierce puede realizar esta cirugía». Mis dedos se detuvieron. «Chloe está ahí». «Sí». Levantó su certificado de matrimonio de Nueva York y dijo que ella es la señora Pierce. Esbocé una leve sonrisa irónica. «Entonces que la haga ella». El doctor Sterling suspiró. «No hables desde el enfado». «No hablo desde el enfado, ¿no es ella la señora Pierce? Que cargue con las responsabilidades de la señora Pierce». El doctor Sterling guardó silencio unos segundos. «Clara, el paciente es el paciente». Cerré los ojos. «Lo sé. Por eso voy a volver. Pero no regresaré como la prometida de Nathaniel, y desde luego no regresaré como la nieta política de la familia Pierce». «Entendido». Subí el plan de respaldo al sistema cifrado del hospital. El nombre del archivo estaba escrito con claridad: «Plan quirúrgico de emergencia para Arthur Pierce».
Disección aguda. Proporcionado por la doctora Clara Hayes para uso exclusivo del equipo médico. No eran datos internos de la familia Pierce. No era un favor privado de una pariente. Era el deber de una doctora hacia un paciente. Cuando terminó la carga, reservé de inmediato mi billete para salir de Ginebra. Harper se despertó con mi llamada. Su primera reacción fue insultarlos. ¿De verdad tienen el descaro de venir a buscarte? Metí mi pasaporte y mis documentos en la maleta mientras decía, el abuelo está en estado crítico. Tengo que volver. Ella entró en pánico. Clara, no estoy intentando impedirte salvar una vida. Solo tengo miedo de que, en cuanto vuelvas, usen este favor para atraparte otra vez. Por eso necesito que hagas unas cosas por mí. Dime. Primero, recopila el registro de matrimonio de Nathaniel y Chloe en el registro civil, las invitaciones de boda y la publicación de Instagram de Chloe con el broche en una línea de tiempo. Hecho. Segundo, contacta con el abogado Miller. Preparad una notificación formal para romper el compromiso y una demanda de liquidación económica. Incluye los $150.000 de pérdidas de la boda, daños reputacionales y una exigencia de que la familia Pierce emita una aclaración pública por el uso no autorizado de mi nombre. Entendido. Tercero, cuando vuelva a Nueva York, quédate a mi lado todo el tiempo. No permitas que ningún miembro de la familia Pierce se reúna conmigo a solas. La voz de Harper se estabilizó. Tranquila. Me encargo. Antes de colgar, preguntó, ¿de verdad podrás mantener la calma en la mesa de operaciones? Cerré la cremallera de la maleta. Sí. La habilidad más básica de una doctora es dejar las emociones personales fuera del quirófano. Pero las deudas fuera del quirófano, las saldaré una por una. En el vuelo de regreso a Nueva York, no dormí. Revisé una y otra vez el historial médico del abuelo, modificando planes de contingencia para posibles complicaciones repentinas durante la operación. Las llamadas de Nathaniel no dejaban de entrar. Números desconocidos, el número de su asistente ejecutivo, los números de sus familiares, una tras otra. Las rechacé todas. Para cuando estábamos a punto de aterrizar en el JFK, el contador de llamadas perdidas estaba en 999. Cuando apareció ese número, me quedé mirando la pantalla 2 segundos. 999 llamadas. Por fin sabía lo que era entrar en pánico. Pero estaba entrando en pánico por la vida de su abuelo, por la reputación de su familia en Manhattan y por perderme porque yo era la persona más útil para él. No estaba entrando en pánico por perderme a mí. Después de que el avión aterrizara, encendí el teléfono. La llamada número 1000 de Nathaniel entró de inmediato. Contesté. Su voz sonaba ronca. Estás en el JFK. Enviaré un coche a recogerte. No hace falta. Clara, deja de actuar así ahora mismo. Dejé de caminar. La terminal del aeropuerto estaba llena de gente. Empujé mi maleta, mi voz no era alta. Nathaniel, parece que sigues sin entender algo. Volví porque un paciente necesita una doctora. Pronuncié cada palabra con claridad. No porque tú necesites una prometida. Su respiración se cortó. Continué. A partir de ahora, toda comunicación será a través de los canales del hospital. Si intentas darme órdenes en calidad personal una vez más, terminaré de inmediato todo contacto no esencial. Clara, su voz por fin se suavizó. El abuelo no deja de llamar tu nombre. Mi mano se apretó alrededor del teléfono, pero no dejé de caminar. Entonces dile que haré todo lo posible. No puedes venir a verme. Esa frase llegó demasiado tarde. Tan tarde que solo me pareció absurda. Dije, ve a ver a tu nueva esposa. Luego colgué. Cuando salí de la terminal, Harper ya me esperaba en la acera con su camioneta. Me quitó la maleta. Los documentos legales están todos listos. Asentí. Me miró, con los ojos llenos de dolor y furia. La familia Pierce está toda en el hospital. Chloe también está allí. Acaba de publicar en redes sociales que permanecerá al lado de Nate durante esta crisis.
Subí al coche. Déjala publicar. ¿No estás enfadada? Miré por la ventana mientras conducíamos hacia la ciudad. Cuanto más alto se coloque, más fácil será para todos ver si realmente merece estar ahí. El coche fue directo al Pierce Memorial, en el Upper East Side. Me puse la bata blanca. Antes de entrar en la sala de consulta, vi a Nathaniel de pie al final del pasillo. No lo había visto en una semana y se veía terriblemente demacrado. Al verme, sus ojos se enrojecieron al instante. Clara, caminó hacia mí. Me detuve y levanté una mano para bloquearlo. Familiares, por favor, esperen fuera. Su rostro palideció por un segundo. Pasé de largo junto a él. Chloe estaba de pie no muy lejos, aferrada a su certificado de matrimonio como si fuera su último as bajo la manga. La miré de reojo. Ella me devolvió la mirada, con los ojos llenos de pánico y desafío. La ignoré. Antes de que se cerrara la puerta de la sala de consulta, oí a alguien afuera susurrar, ¿de verdad volvió? Bajé la mirada y me puse la mascarilla quirúrgica. Sí, volví, pero no para limpiar el desastre de una relación arruinada. Volví para terminar la cirugía que le debía a mi paciente y para recuperar la justicia que me debía a mí misma. Dentro de la sala de consulta, el ambiente era asfixiante. El doctor Sterling proyectó las últimas tomografías en la pantalla. Varios jefes de departamento estaban sentados en círculo. Nadie perdió tiempo con saludos. Me quité el abrigo y caminé directa hacia la pantalla. El desgarro de la disección se ha expandido. No podemos retrasarlo. Seguiremos el plan de respaldo que subí anoche. Pero necesitamos añadir una contingencia para circulación extracorpórea. El jefe de anestesia frunció el ceño. La condición cardiopulmonar de base del anciano es demasiado mala. No sobrevivirá a una circulación prolongada, por eso la incisión y la secuencia de reconstrucción no pueden seguir el procedimiento estándar. Cogí un marcador y dibujé la raíz en la pizarra transparente junto a la pantalla. Aseguren primero el extremo proximal, luego manejen el distal. Esta sección media no puede estirarse a la fuerza. Las paredes del vaso son demasiado friables. El doctor Sterling asintió. Mi evaluación coincide. Los médicos más jóvenes que estaban cerca me miraban con expresiones complicadas. Sabía lo que estaban pensando. El paciente era Arthur Pierce, un multimillonario prominente. Yo casi había sido la nieta política de la familia Pierce. Ahora, Nathaniel se había casado en secreto con otra persona. Y aún así, yo había vuelto como cirujana principal. Ese tipo de chisme era lo bastante jugoso para cualquier hospital de Nueva York. Pero nadie se atrevía a mencionarlo porque, en la mesa de operaciones, los chismes no valen nada. La vida es lo que importa. Después de la consulta, el doctor Sterling dijo, la familia necesita una explicación preoperatoria, ¿tú o yo? Dije, los dos. Me miró. ¿Estás segura? Estoy segura. No tenía miedo de ver a Nathaniel. Simplemente me negaba a dejar que me arrastrara de vuelta al barro usando nuestra historia personal. Cuanto más crítico fuera el momento, más públicamente debían marcarse los límites. En la sala de conferencias preoperatoria, la familia Pierce ocupaba todos los asientos. Nathaniel estaba de pie al frente, con Chloe sentada a su lado, los ojos enrojecidos, aún aferrada a aquel certificado de matrimonio como si le aterrara que alguien no supiera cuál era su estatus. Cuando entré, todas las conversaciones se detuvieron. Nathaniel se levantó de inmediato. Clara. No lo miré, simplemente coloqué los expedientes médicos sobre la mesa. El paciente está en estado crítico. El doctor Sterling y yo explicaremos ahora los riesgos quirúrgicos. Los labios de Nathaniel se movieron, pero Chloe habló primero. Doctora Hayes, confiamos al abuelo en sus manos. Me llamó deliberadamente doctora Hayes, como si quisiera recordarme que ella era quien estaba sentada en la sección de la familia. Asentí. Como la señorita Sinclair es la esposa legal del señor Pierce, también puede escuchar. Su rostro se puso rígido. Varios familiares Pierce intercambiaron miradas.
Las palabras esposa legal saliendo de mi boca sonaron más punzantes que cualquier acusación. Empecé a detallar los riesgos quirúrgicos. Hemorragia masiva durante la operación, inestabilidad hemodinámica, daño neurológico, infección posoperatoria. Cada riesgo era grave. El rostro de Chloe se volvía más pálido cuanto más escuchaba. Hacia el final, no pudo evitar interrumpir. Tiene que hacerlo sonar tan aterrador. La miré. Esto es una explicación preoperatoria, no un brindis de boda. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Solo estoy preocupada por el abuelo. Dije, si está preocupada, escuche hasta el final. Nathaniel frunció el ceño. Clara, Chloe no es doctora. No uses ese tono. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Señor Pierce, ahora mismo soy la cirujana principal. Si la familia no puede manejar una comunicación profesional, pueden salir fuera a calmarse. Nathaniel se atragantó con sus propias palabras. La sala quedó aún más silenciosa. Terminé de explicar todos los riesgos y empujé el formulario de consentimiento hacia adelante. Esto requiere la firma de un familiar directo. ¿Está presente el hijo del paciente? El padre de Nathaniel dio un paso adelante de inmediato, con una expresión pesada y la mano temblándole con fuerza. Pero Chloe extendió la mano de repente y sujetó el documento contra la mesa. Yo también soy familia, ¿puedo firmarlo? En cuanto dijo eso, las expresiones de la familia Pierce cambiaron. El propio hijo de Arthur Pierce estaba justo allí. ¿Por qué una nieta política recién registrada intentaba arrebatar la firma? La miré. Legalmente, usted es la esposa de Nathaniel. No es la apoderada médica principal de Arthur Pierce. A menos que la autorice la familia directa, no puede pasar por encima de los hijos del paciente según la ley del estado de Nueva York. La mano de Chloe quedó congelada en el aire. Nathaniel murmuró, Chloe, deja de causar problemas. Un destello de humillación cruzó sus ojos. Bajé la mirada. Ella creía que el certificado de matrimonio era una llave maestra, pero un hospital no es la finca Pierce. Sentarse en el puesto de señora Pierce no significaba que pudiera mandar sobre todo. Cuando la firma quedó completada, me preparé para irme. Nathaniel salió de repente detrás de mí, bloqueándome el paso en el pasillo. Clara, hablemos. Intenté rodearlo. Me agarró la muñeca. Me detuve y miré su mano. Suéltame. No me soltó. Sé que estás enfadada, pero con la situación del abuelo ahora mismo, ¿podemos dejar nuestros problemas a un lado por un momento? Levanté la mirada hacia él. Nuestros problemas. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Casarme con Chloe, lo manejé mal, pero nunca tuve intención de perderte. Esa frase me hizo reír de verdad. ¿Cómo podía siquiera decir algo así? Te casaste, pero aún así querías conservarme. No es lo que piensas. ¿Qué otra cosa puede ser un certificado de matrimonio? Entró en pánico. El padre de Chloe está gravemente enfermo. Ella se derrumbó por completo después de volver a Estados Unidos. Dijo que, si incluso yo la abandonaba, no sobreviviría. Solo quería ayudarla. Ayudarla hasta el ayuntamiento. Clara, puedes dejar de ser tan cortante. Retiré la mano. Nathaniel, ¿sabes qué es lo que más me repugna de ti? Se quedó helado. Cada vez que me haces daño, tienes que encontrar para ti una razón terriblemente noble. Di un paso hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Chloe da pena, así que tenías que casarte con ella. El abuelo se está muriendo, así que yo debo volver. La familia Pierce no puede perder la cara en Manhattan, así que la boda debe continuar. Pones a todos los demás por delante de mí y luego exiges que yo sea la comprensiva. Su nuez subió y bajó. Yo no, lo interrumpí. Sí lo hiciste. Su rostro palideció. Chloe, que estaba no muy lejos, escuchó nuestra conversación y se acercó deprisa. Doctora Hayes, puede culparme a mí, pero por favor no culpe a Nate. Todo es culpa mía. Es que tenía demasiado miedo.
La miré. Sus lágrimas caían rápidamente. Solo quería una familia, dijo. Entonces, feliz vida de recién casada. Su expresión se puso rígida. Continué, ya que ahora tiene una familia, cuide bien de su marido. No deje que siga molestando a su exprometida. La frágil fachada de Chloe estuvo a punto de romperse. Nathaniel habló en voz baja. Clara, ¿de verdad tienes que hacer esto? Lo ignoré, me di la vuelta y entré en la zona de preparación quirúrgica. Detrás de mí, Chloe lloró. Nate, no debería haber venido. Nathaniel no respondió de inmediato. En el pasado, la habría consolado enseguida. Esta vez, guardó silencio. Sabía que las grietas ya habían empezado a formarse, pero eso no era suficiente. Antes de que empezara la cirugía, el doctor Sterling me entregó un documento. Del departamento legal del hospital. Una declaración que confirma que tu regreso es estrictamente por invitación formal del hospital, completamente ajeno a tus vínculos personales con la familia Pierce. Lo firmé. Una enfermera cercana susurró, Doctora Hayes, hay muchos medios fuera. Alguien filtró que usted es la futura nuera de la familia Pierce y que voló de regreso específicamente para salvar al patriarca. Mi bolígrafo se detuvo. La familia Pierce todavía quería usar mi nombre, aunque ya tenía una nueva señora Pierce. Levanté la mirada. ¿Quién lo filtró? La enfermera negó con la cabeza. Aún lo estamos investigando. Yo ya sabía la respuesta. Chloe quería asegurar su posición como señora Pierce. La familia quería salvar las apariencias y Nathaniel quería conservar ambos lados. Así que su mejor solución era seguir difuminando mi identidad. Saqué el teléfono y publiqué un comunicado público en X e Instagram. Yo, la doctora Clara Hayes, he regresado a Nueva York únicamente para aceptar una invitación formal de consulta médica del Hospital Pierce Memorial. Participo en este tratamiento estrictamente en mi calidad de médica. Actualmente no tengo ninguna relación matrimonial ni de compromiso con el señor Nathaniel Pierce. Por favor, cesen la difusión de títulos falsos. Después de publicarlo, apagué el teléfono fuera del quirófano. Nathaniel debió de ver el comunicado de inmediato, porque oí un alboroto contenido desde el pasillo. Alguien dijo, la doctora Hayes acaba de cortar públicamente los lazos. Otro dijo, entonces, ¿qué es Chloe Sinclair? Y otro añadió, la familia Pierce sí que se ha puesto en ridículo esta vez. Me ajusté los guantes quirúrgicos. El doctor Sterling me miró. ¿Lista? Asentí. Lista. Las luces quirúrgicas se encendieron. Caminé hacia la mesa de operaciones. En ese instante, los llantos, las discusiones, las traiciones y las mentiras de fuera quedaron completamente bloqueados. Mis manos salvaban vidas. Mi corazón soltaba personas. Las dos cosas no estaban en conflicto. La cirugía duró 8 horas. A mitad de la operación, la pérdida de sangre superó nuestras estimaciones. Las paredes de los vasos eran tan frágiles como papel mojado. El anestesiólogo repetía las constantes, hablando cada vez más rápido. La presión está bajando, inestabilidad hemodinámica. Doctora Hayes, el extremo distal es difícil de controlar. No levanté la mirada. Injerto. La instrumentista me lo entregó de inmediato. Mantuve la vista fija en el campo quirúrgico. Mi voz estaba tan estable que incluso a mí me resultaba ajena. No entren en pánico. Pinzamos primero el extremo proximal. Todos sigan mi ritmo. Dentro del quirófano no había Nathaniel, ni Chloe, ni una boda de $1 millón cancelada, solo el paciente. 8 horas después, se colocó el último punto. Los monitores mostraban constantes estables. Tenía la espalda completamente empapada de sudor bajo el uniforme quirúrgico. El doctor Sterling soltó un largo suspiro. Lo logramos. Me quité los guantes, con los dedos ligeramente entumecidos. Trasládenlo primero a la UCI. No podemos bajar la guardia durante las próximas 24 horas. Cuando las puertas del quirófano se abrieron,
Todos los de fuera se pusieron de pie. Nathaniel fue el primero en correr hacia mí. Clara, ¿cómo está el abuelo? Di medio paso atrás, evitando su mano. La cirugía ha sido exitosa por ahora. Necesitamos vigilarlo de cerca. La familia Pierce soltó un suspiro colectivo de alivio. Alguien empezó a llorar en voz alta. Chloe estaba al fondo del grupo, con una expresión complicada. Parecía aliviada, pero cada vez más inquieta, porque sabía perfectamente que, después de esta cirugía, todos se darían cuenta de en quién podía confiar realmente la familia Pierce. Nathaniel me miró, con una voz increíblemente suave. Gracias. Asentí. Denle las gracias al equipo del hospital. Clara, lo interrumpí. El paciente aún no está fuera de peligro. Familiares, por favor, no bloqueen el pasillo. Dicho eso, me di la vuelta para ir a limpiarme. Solo cuando el agua corrió sobre mis muñecas noté las marcas en forma de media luna que mis uñas habían dejado clavadas en mis palmas. No era por miedo, sino porque había aguantado demasiado tiempo. Harper me esperaba en la sala de descanso. Me entregó un café caliente de Starbucks, y al ver mi rostro pálido, sus ojos se enrojecieron al instante. «Estás loca. 8 horas». Tomé el café, con las manos aún temblándome ligeramente. La condición del paciente era compleja. Ella bajó la voz. «Fuera también está complejo». Levanté la mirada. Me entregó su teléfono. Internet estaba explotando. Primero, alguien filtró que yo había huido de mi boda. Luego, que había volado de regreso para salvar al patriarca Pierce. Inmediatamente después, mi comunicado público se compartió por todas partes. Entonces alguien desenterró la hora exacta del registro de Nathaniel y Chloe en el registro civil de Nueva York, el día antes de la boda. La narrativa cambió al instante. Entonces la doctora Ayes fue engañada la víspera de su boda. El novio se casó con otra y aún así esperaba que ella se pusiera el vestido. Y lo más absurdo, cuando el abuelo se está muriendo, todavía suplican a la exprometida que lo salve. ¿No es Chloe la esposa legal? ¿Por qué buscan a la doctora Ayes cuando hay una vida en juego? Terminé de leerlo sin demasiada emoción. Harper dijo. El lado de Chloe se ha quedado completamente en silencio. El asistente de Nathaniel me contactó para pedirme que te convenciera de borrar el comunicado. Me reí. ¿Por qué no me lo pide él mismo? Lo bloqueaste. Ah. Harper también se rió. Se lo merece. Bebí un sorbo del café solo. Era terriblemente amargo, pero me despertó. Descansé apenas 10 minutos antes de que Nathaniel por fin me encontrara. Se quedó de pie en la puerta de la sala de descanso, sin atreverse a entrar. Harper se levantó primero. Señor Pierce, esta es una zona de descanso para médicos. Él mantenía los ojos clavados en mí. Solo necesito decir unas palabras. Dejé el café. Habla. Su nuez subió y bajó. ¿Puedes retirar el comunicado por ahora? El abuelo acaba de terminar la cirugía. La reacción pública es enorme. Afectará a su recuperación. Levanté la mirada hacia él. Siempre era así. Cada vez que abría la boca, usaba a otra persona como escudo. Antes era Chloe. Ahora era el abuelo. ¿Qué parte de mi comunicado era falsa? Guardó silencio. Seguí presionando. Tú y yo estamos legalmente casados. No. Seguimos comprometidos. Su voz bajó. Ahora mismo no. No. Me reí. Nathaniel, en el segundo en que firmaste ese papel con otra persona, lo nuestro terminó. Su rostro palideció. Yo nunca acepté que terminara. Lo miré y, de pronto, sentí un cansancio profundo. Que lo aceptes o no, no importa. Dio un paso hacia adelante. Clara, sé que me odias, pero el abuelo necesita estabilidad, y la familia Pierce necesita tiempo para manejar esto. ¿Es solo problema de nuestra familia? ¿Tienes que ser tan despiadada? Me puse de pie. Después de una cirugía de 8 horas, mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente estaba cristalina.
¿Quién está siendo despiadado? Desbloqueé el teléfono y sostuve la foto del certificado de matrimonio justo frente a su cara. El día antes de la boda, tú y Chloe fuisteis al ayuntamiento. Pasé a su mensaje de texto. Solo le di un estatus legal. La boda sigue como estaba previsto. Deja de hacer un drama. Pregunté, ¿te obligué yo a enviar esto? Su rostro se volvió ceniciento. Yo en ese momento pensaste que yo lo toleraría. Terminé la frase por él. Pensaste que yo te amaba, respetaba a tu abuelo y me importaba la reputación de la familia Pierce. Así que creíste que podías clavarme un cuchillo en el corazón y luego exigirme que me pusiera un vestido de novia para tapar la sangre. Los ojos de Nathaniel se enrojecieron. No, no fue eso. Guardé el teléfono. Nathaniel, deja de intentar parecer el bueno. Harper soltó una risa burlona. Señor Pierce, lo que debería estar haciendo ahora mismo es volver y controlar a su nueva esposa. Hace un momento estaba en el pasillo aceptando la compasión de sus familiares, diciendo que la doctora Ayes lo malinterpretó y que terminará entrando en razón. Nathaniel giró bruscamente la cabeza hacia ella. Harper reprodujo una grabación de audio. La voz frágil de Chloe salió del teléfono. De verdad no quería hacerle daño a Clara, pero no se puede obligar al amor. La persona a la que Nate siempre ha amado de verdad he sido yo. Entiendo por qué ahora está enfadada. Cuando el abuelo se recupere, me disculparé personalmente con ella. Alguien preguntó, ¿pero qué pasa con la boda? Chloe susurró, escucharé a Nate. Mientras Clara esté dispuesta a apartarse con elegancia, yo no lucharé contra ella. La grabación se detuvo. La sala de descanso quedó en un silencio punzante. Nathaniel parecía enfermo. Sonreí. ¿Lo oíste? Tu nueva esposa entiende la situación mucho mejor que tú. Apretó los puños. Eso no es lo que quiso decir. Harper puso los ojos en blanco. Prácticamente lo deletreó y usted aún está traduciéndola. Señor Pierce, de verdad es la víctima perfecta para una estafa. Nathaniel la ignoró, mirándome solo a mí. Clara, dame un poco más de tiempo. Pregunté, ¿tiempo para hacer qué? Manejar a Chloe y luego qué. No habló. Hablé por él. Y luego esperas que siga esperándote. Que espere a que te divorcies. Que espere a que expliques. Que espere a que me reorganices de exprometida a futura esposa. Sus ojos estaban llenos de un conflicto doloroso. Tenemos 10 años juntos, ¿de verdad puedes tirarlo todo por la borda? Lo miré. 10 años. Por fin mencionaba esas dos palabras. Por desgracia, era demasiado tarde. Nathaniel, 10 años no son una tarjeta para salir gratis de la cárcel. Mi voz era muy ligera. 10 años fueron la oportunidad que te di. Se quedó congelado, clavado en su sitio por esas palabras. Justo entonces, una enfermera de la UCI corrió hacia nosotros, frenética. Doctora Ayes. El paciente despertó brevemente. Está muy agitado. No deja de decir su nombre. Me giré de inmediato. Nathaniel intentó seguirme. Lo detuve. Visitas familiares. Sigan el protocolo. Quédate aquí. Sus pasos se detuvieron. Seguí a la enfermera hasta la zona de observación de la UCI. A través del cristal, el abuelo Pierce llevaba una mascarilla de oxígeno. Su rostro estaba pálido, sus ojos medio abiertos, y al verme sus dedos se movieron ligeramente. Me acerqué y me incliné. Abuelo, la cirugía ha sido un éxito por ahora. No hables. Concéntrate en recuperarte. Una lágrima se deslizó desde la comisura de su ojo. Se movió muy despacio, como si el anciano finalmente comprendiera que los dos niños a los que quería habían llegado a un punto sin retorno. Sus labios se movieron y leí la palabra que intentaba formar. Agraviada. Me ardió la nariz, pero no lloré. Solo le sostuve la mano. Tú concéntrate en sobrevivir. Hablaremos de todo lo demás cuando estés mejor. Fuera del cristal, Nathaniel observaba la escena con los ojos inyectados en sangre. Chloe estaba a su lado,
con los dedos apretando con fuerza la falda. Por fin se dio cuenta de que un certificado de matrimonio podía meterla en la rica familia Pierce, pero no podía meterla en el corazón del patriarca, y desde luego no podía reemplazar los 3 años de historiales médicos que yo había escrito meticulosamente noche tras noche. Para el segundo día después de la operación, la condición del abuelo Pierce se había estabilizado, pero la familia Pierce se estaba hundiendo en el caos. Chloe quería visitar la UCI, pero las enfermeras la bloquearon en la puerta. Se quejó entre lágrimas. «Soy la señora Pierce». La enfermera se mantuvo fiel al protocolo. «¿Qué familiar directo del paciente es usted?» Chloe no pudo responder. Solo era la esposa de Nathaniel, no la pariente legalmente designada de Arthur Pierce. Podía entrar en la finca Pierce, sentarse en mi asiento y llevar aquel broche antiguo. Pero en el sistema del hospital no tenía absolutamente ningún privilegio. Este incidente llegó rápidamente a oídos de los familiares Pierce. Algunos empezaron a susurrar: ¿de qué sirve un certificado de matrimonio? Cuando de verdad importaba, fue Clara quien lo salvó. Lo de Nate fue completamente absurdo. Si el anciano se entera cuando despierte, la rabia por sí sola podría matarlo. Chloe oyó eso y su rostro se volvió blanco como la tiza. Se giró para buscar a Nathaniel. Yo justo salía de la sala. Ella me detuvo. «Doctora Hayes, hablemos». Revisé mi Apple Watch. Aún tengo rondas. Tiene unos minutos. Sus ojos estaban rojos. Mantuvo la voz muy baja. «¿Siente que le robé lo que era suyo?» La miré. «No es una sensación, es un hecho». Se mordió el labio. «En el amor no existe el primero en llegar, primero en ser servido». Asentí. «Pero en los registros legales de matrimonio de Nueva York, sí». Su rostro se tensó. Continué. Tenía todo el derecho a reavivar su romance con él. Tenía todo el derecho a hacer que la eligiera a usted. Podría haber hecho que cancelara la boda, pero usted sabía perfectamente que su boda conmigo era inminente, y aún así eligió firmar esos papeles. Luego dejó que me lo ocultara y que siguiera adelante con la boda de todos modos. Eso no es amor. Eso es una humillación coordinada. Las lágrimas de Chloe se desbordaron. No quería humillarla. Solo amo demasiado a Nate. Entonces eligió un día infernal para amarlo. Se atragantó. La rodeé para irme. De repente dijo: «Clara, no creas que solo porque le gustas al abuelo has ganado». Dejé de caminar. Su voz ya no era frágil. Llevaba una agudeza apenas disimulada. «¿Y qué si eres muy capaz?» Nate aún así se casó conmigo al final. Los hombres no quieren a una mujer que siempre está calmada y siempre ocupada con el trabajo. Quieren sentirse necesitados. Me giré para mirarla. «Entonces, ¿usted solo finge ser la persona que siempre lo necesita?» Sus ojos vacilaron. Supe que había dado en el blanco. La fragilidad de Chloe era su arma más practicada. Sabía exactamente a qué respondía Nathaniel. A Nathaniel le gustaba jugar al salvador. Yo era demasiado independiente, así que no podía obtener de mí ese impulso de ego de ser venerado. Chloe era diferente. Ella lo llamaba llorando en mitad de la noche. Decía que no podía sobrevivir. Usaba frases como: «Si me abandonas, no tendré nada para arrastrarlo de vuelta». Pero una persona no puede sobrevivir toda la vida dependiendo de que la rescaten. Cuando llegó una crisis real, ella no pudo cargar con una sola cosa. Dije: «Tiene razón. Él la eligió». Chloe pareció sentirse ligeramente reivindicada. Continué: «Así que, por favor, vigílelo bien. No deje que vuelva a buscarme». Su expresión se volvió fea al instante. Justo entonces, Harper caminó por el pasillo. Llevaba una carpeta manila. «Clara, el abogado está aquí». Chloe miró fijamente la carpeta, poniéndose en guardia de inmediato. «¿Qué abogado?» Harper se rió. «¿Le incumbe a usted, señora Pierce?» Enfatizó el título con fuerza. El rostro de Chloe pasó del verde al blanco.
La ignoramos y caminamos directamente hacia la sala de conferencias. El abogado Miller venía muy recomendado por Harper. Colocó los documentos preparados frente a mí. Doctora Hayes, la notificación para romper el compromiso y la demanda de liquidación económica ya están redactadas. Esto cubre los $150.000 de penalización del contrato de boda, las tasas de cancelación del hotel, los daños a su reputación personal y la responsabilidad de la familia Pierce por seguir usando su nombre en comunicaciones públicas sin autorización. Pasé las páginas. Añada una cláusula exigiendo la devolución del broche antiguo de Esmeralda. El abogado asintió. Fue una prenda de compromiso entregada por el señor Pierce padre. Sí, tengo el vídeo y los registros de chat de aquel día. Harper entregó las pruebas. En el vídeo, el abuelo Pierce prendía personalmente el broche en mi vestido y decía: «Esto es para Clara. Nadie puede quitárselo». El abogado lo revisó. Sin problema. Mientras hablábamos, la puerta se abrió de golpe. Nathaniel estaba en la entrada. Su mirada cayó sobre los documentos legales. ¿De verdad vas a tomar acciones legales? Levanté la mirada. ¿Hay algún problema? ¿De verdad tenemos que llevar las cosas hasta este punto? Dejé los documentos sobre la mesa. Cuando tú y Chloe firmasteis esos papeles, ¿no te diste cuenta de que las cosas ya habían llegado a este punto? Su rostro palideció. El abogado Miller se levantó con tacto. Saldré un momento. Harper también se levantó, pero no se fue lejos. Se quedó justo fuera de la puerta. La sala de conferencias quedó solo para Nathaniel y para mí. Me miró, con la voz agotada. El abuelo acaba de despertar. Entregar esto ahora, ¿no es demasiado cruel? Me reí. Pasé 8 horas salvándole la vida y tú me llamas cruel. Cerró los ojos. No quise decir eso. Entonces, ¿qué quisiste decir? Guardó silencio durante mucho tiempo. Solo quiero que me des un poco de tiempo. Otra vez esa frase. Estaba harta de oírla. ¿Quieres tiempo? Ya te lo di. Saqué mi teléfono y recorrí nuestros mensajes antiguos. La noche en que Chloe volvió a Estados Unidos. Su vuelo acaba de aterrizar. Voy a recogerla. Duérmete pronto. La noche en que Chloe tuvo dolores de estómago. No tiene a nadie que la cuide. La llevo a urgencias. No pienses de más. En el aniversario de nuestro compromiso, el padre de Chloe está peor. No podré ir esta noche. Cada una de esas veces me dijo que no pensara de más. Cada una de esas veces, de verdad, no insistí. Empujé el teléfono hacia él. Nathaniel, no te dejé de repente. Tú me fuiste apartando. Paso a paso. Él miró esos mensajes y el dolor en sus ojos se hizo más profundo. Pensé que me entendías. Te entendí durante 10 años. Nathaniel. Ya no quiero entenderte más. Levantó la mirada hacia mí. ¿Y qué pasa con el abuelo? ¿Tampoco lo quieres? Eso por fin hizo que mi expresión se enfriara. No uses a tu abuelo para hacerme sentir culpable. La voz de Nathaniel se elevó. Él te quiere de verdad. Por eso lo salvé. Lo miré, pronunciando cada palabra. Pero no voy a casarme contigo por él. Fue como si toda la fuerza se le hubiera escapado del cuerpo. Mucho después, dijo en voz baja, ¿y si me divorcio de Chloe? Lo miré con calma. Eso es entre vosotros dos. ¿De verdad no vas a darme ni una sola oportunidad? No. Ninguna oportunidad. Sus ojos se enrojecieron. ¿Por qué? Sonreí apenas. Porque me niego a ser el plan de respaldo de tus errores. En cuanto esas palabras cayeron, estalló una discusión fuera de la puerta. La voz de Chloe atravesó el aire. Yo no obligué a Nate. Él quiso casarse conmigo. Una familiar de los Pierce se burló. ¿No lo obligaste? Entonces, ¿por qué lo arrastraste al ayuntamiento el día antes de su boda? Sabías perfectamente que al día siguiente se casaba con Clara y aún así publicaste tu certificado de matrimonio en Internet para insinuarlo.
¿Crees que todos estamos ciegos? Se oyó el llanto de Chloe. Solo tenía demasiado miedo de perderlo. Nathaniel se levantó de golpe. Yo no me moví. Harper abrió la puerta, con una sonrisa fría en el rostro. Clara, Chloe y la familia Pierce están peleando. Ah, y acaba de soltar algo. Pregunté, ¿qué soltó? Harper me entregó su teléfono. En la grabación, Chloe lloraba histérica. Si no hacía que firmara los papeles en cuanto terminara la boda, él habría pertenecido de verdad a Clara. ¿Qué más se suponía que debía hacer? La sala de conferencias quedó en un silencio mortal. El color fue drenándose poco a poco del rostro de Nathaniel. Lo miré. ¿Lo oíste claramente? Sus labios se movieron, pero no pudo formar una sola palabra. Recuperé el teléfono. ¿Y tú pensaste que ella necesitaba ser salvada? Me levanté y recogí los documentos legales. En realidad, ella solo descubrió mucho antes que yo que eres increíblemente fácil de manipular. Después del desliz de Chloe, la actitud de la familia Pierce cambió por completo. Antes, algunos sentían lástima por ella, pensaban que yo era demasiado rígida y creían que los asuntos del corazón eran complicados. Como Nathaniel ya se había casado con ella, sentían que yo debía retirarme con elegancia. Pero cuando oyeron a Chloe admitir que obligó intencionadamente a Nathaniel a firmar los papeles justo antes de la boda, toda la compasión se convirtió en asco. La tía de Nathaniel fue la primera en explotar. ¿Sabías que la salud del abuelo estaba fallando y elegiste específicamente el día antes de la boda para montar una escena? ¿Esperabas sumir a la familia Pierce en el caos absoluto? Chloe se escondió detrás de Nathaniel, llorando. No. Solo lo amo demasiado. Esa frase solía ser su escudo. Ahora no servía de nada. El abuelo Pierce seguía en la UCI. La familia Pierce casi había perdido a su patriarca por aquella farsa. Amarlo demasiado no iba a salvarla. Nathaniel permanecía clavado en el sitio, con expresión sombría. Pero esta vez, no se movió de inmediato para protegerla. Chloe percibió su duda y lloró con más fuerza. Nate, tú también me culpas. Nathaniel la miró durante mucho tiempo. ¿Por qué elegiste el día antes de la boda? Chloe se quedó helada. Probablemente no esperaba que él preguntara eso. Yo, solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no te quisiera, así que te aseguraste de que Clara no me tuviera. En cuanto dijo eso, el rostro de Chloe se volvió completamente blanco. Yo estaba a cierta distancia, sin involucrarme. No necesitaba repartir cuchillos cuando los perros ya se estaban mordiendo entre ellos. Harper susurró a mi lado. ¿Satisfactorio? La miré. No del todo. Alzó una ceja. ¿Qué más quieres? Dije, quiero que las personas responsables asuman realmente su responsabilidad. Esa tarde, el abuelo sufrió una breve fluctuación posoperatoria. El doctor Sterling y yo entramos otra vez en la sala de reanimación. Cuando salimos, ya era de noche. Nathaniel había estado vigilando la puerta todo el tiempo. Esta vez, no corrió hacia mí. Solo preguntó en voz baja, ¿cómo está el abuelo? Estabilizado por ahora. Exhaló profundamente. Pasé junto a él, pero de pronto habló detrás de mí. Clara, me equivoqué. Había esperado años para escuchar esa frase, pero ahora que por fin llegaba, no sentí ni una ondulación en el corazón. Me detuve, pero no me giré. Él dijo, no debí casarme con Chloe. No debí ocultártelo. No debí dar por hecho que siempre estarías esperando justo donde te dejé. Me giré y entonces me miró con los ojos rojos. Me divorciaré de ella. Pregunté con calma, ¿y luego? Se le tensó la garganta. Y luego empezamos de nuevo. Me reí. Nathaniel pareció horrorizado por mi risa, su rostro se puso pálido. ¿De qué te ríes? ¿Todavía crees que, mientras te deshagas de Chloe, yo simplemente volveré? Habló desesperado. No es eso lo que quiero decir. De verdad sé que me equivoqué. Saber que te equivocaste no te concede el derecho a ser perdonado.
La luz de sus ojos se fue apagando poco a poco. Continué. Tu matrimonio con Chloe no fue un accidente. Fue la culminación de cada elección que has hecho durante mucho tiempo. Enumeré la historia, pieza por pieza. Cuando yo trabajaba el turno de noche y tenía fiebre alta, tú fuiste con ella a ver a su terapeuta. En mi cumpleaños, la llevaste a tu reunión universitaria de la Ivy League y me dejaste esperando hasta pasada la medianoche. Cuando estaba modificando el plan quirúrgico del abuelo, dijiste que su padre estaba grave y exigiste que yo ayudara a contactar especialistas. Cada una de esas veces me dijiste que fuera comprensiva. Nathaniel, no me traicionaste de repente. Ya me habías colocado en segundo lugar en tu corazón hacía mucho tiempo. Yo simplemente me negaba a admitirlo. Se quedó sin palabras. Las duras luces fluorescentes del pasillo del hospital lo hacían parecer un retrato del arrepentimiento tardío. Pero el arrepentimiento tardío es lo más barato del mundo. De repente dio un paso hacia adelante. Clara, de verdad no puedo vivir sin ti. Di un paso atrás. Sí puedes. Que puedas o no es tu problema. Sus ojos estaban bordeados de rojo, su voz bajó casi hasta un susurro. ¿Qué quieres que haga? Lo miré. Deja de molestarme. Me miró como si no pudiera comprenderlo. Eso es todo. Eso es todo. Me giré para irme. Detrás de mí, de pronto cayó de rodillas. Sus rodillas golpearon el linóleo con un sonido pesado. Todos en el pasillo miraron. Harper soltó un jadeo. Chloe estaba a lo lejos, pareciendo un fantasma. Nathaniel se arrodilló detrás de mí, con la voz áspera. Clara, por favor, no te vayas. Si esto hubiera ocurrido en el pasado, quizá me habría ablandado. Un hombre como Nathaniel estaba demasiado acostumbrado a ser orgulloso. Nunca bajaba la cabeza, mucho menos se arrodillaba. Pero al verlo, lo único en lo que pude pensar fue en aquel mensaje de la víspera de nuestra boda. Solo le di un estatus legal. La boda sigue como estaba previsto. Deja de hacer un drama. Entonces estaba tan orgulloso que sentía que mi dignidad era algo que él podía administrar. Volví hasta él y me agaché. Nathaniel, culparme no te ayudará. Sus ojos temblaron. Mi voz era suave, pero increíblemente clara. Ahora mismo estás sufriendo. No porque por fin hayas comprendido cuánto me amas. Es porque has comprendido que ya no tienes ningún control sobre mí. Su rostro perdió todo el color. Me puse de pie otra vez. Levántate. El suelo del hospital está frío. Deja de montar un espectáculo para las familias de los pacientes. Me giré y me fui. Nadie detrás de mí se atrevió a hablar. Harper se apresuró tras de mí. Cuando estuvimos lo bastante lejos, maldijo. Vaya lugar para ponerse de rodillas. Dije, no se arrodilló para que yo lo viera. Entonces, ¿para quién? Para sí mismo. Necesitaba demostrar que estaba arrepentido. Necesitaba demostrar que no era una persona tan terrible. Necesitaba usar una escena patética para aliviar su propia culpa. Pero yo no estoy obligada a recoger su arrepentimiento. Esa noche, el abogado Miller entregó formalmente a Nathaniel la notificación de anulación y liquidación económica. Junto con ella iba la exigencia de una aclaración pública por parte de la familia Pierce. Las demandas eran simples. El compromiso entre Nathaniel Pierce y Clara Hayes queda oficialmente terminado con efecto inmediato. La familia Pierce tiene prohibido referirse a Clara Hayes como futura nuera o pareja de Nathaniel en cualquier ámbito público o privado. Todas las pérdidas económicas derivadas de la cancelación de la boda, superiores a $200.000 y causadas por el matrimonio de Nathaniel con Chloe Sinclair, deberán ser asumidas personalmente por Nathaniel. El broche antiguo de esmeralda usado por Chloe Sinclair es una prenda de compromiso entregada por Arthur Pierce a Clara Hayes y debe ser devuelto de inmediato. La familia Pierce debe emitir una aclaración formal a todos los invitados y compañeros del hospital respecto a las comunicaciones falsas anteriores. Nathaniel sostuvo los documentos, con las manos temblando sin parar. No firmó, pero tampoco los rompió, porque sabía que yo no iba de farol.
Realmente lo demandaría. Esa misma noche, Chloe armó otro escándalo. Se negó a devolver el broche, afirmando que Nathaniel se lo había dado. El mayordomo de la finca Pierce sacó fríamente el registro de la caja fuerte de la propiedad. La firma de salida pertenecía a Nathaniel. La nota de propósito decía claramente: para que la doctora Clara Hayes lo lleve en su compromiso, a devolver a la propietaria después de la boda. Chloe no tuvo absolutamente nada que decir. Sus dedos temblaban mientras se quitaba el broche. Al día siguiente, Harper me entregó el broche en las manos. De vuelta con su legítima dueña. Miré el broche de esmeralda. Seguía siendo hermoso, pero ya no quería llevarlo. Lo coloqué en su caja. Guardémoslo por ahora. Cuando el abuelo despierte, se lo devolveré personalmente. Harper pareció sorprendida. ¿No lo quieres? Negué con la cabeza. Este objeto representa la aprobación de la familia Pierce. Cerré la caja. Ya no la necesito. Al tercer día después de despertar, el abuelo Pierce por fin pudo mantener conversaciones cortas. Los médicos aconsejaron a la familia que no lo alterara, pero algunas cosas no podían ocultarse. Lo primero que preguntó el abuelo fue: ¿dónde está la boda? Fuera de la habitación, cayó un silencio absoluto. Nathaniel mantuvo la cabeza baja. Ninguno de los familiares Pierce se atrevió a hablar. Finalmente, entré yo. Me quedé junto a la cama con mi bata blanca. Abuelo, la boda fue cancelada. Los ojos nublados del abuelo me miraron. Su voz era débil. ¿Por qué? No respondí de inmediato. Nathaniel, de pie detrás de mí, dijo con voz ronca: abuelo, fue mi culpa. El abuelo lo miró. ¿Qué hiciste? Los labios de Nathaniel estaban blancos. Me casé con Chloe Sinclair en el ayuntamiento. El aire de la habitación pareció congelarse. El abuelo cerró los ojos y su pecho subió y bajó de forma evidente. El monitor cardíaco empezó a dispararse. Intervine de inmediato. Abuelo, respira hondo. No te alteres. Al abuelo le llevó un buen rato recuperarse. Abrió los ojos y miró a Nathaniel. Esa mirada no era ira. Era decepción. Una decepción profunda, inmensa. Antes de la boda, la voz de Nathaniel era apenas un susurro. El día antes. El abuelo levantó la mano como si fuera a golpearlo, pero no tenía fuerza. Su mano volvió a caer sobre la manta. ¡Idiota! Eso fue todo lo que dijo. Los ojos de Nathaniel se llenaron de lágrimas al instante. Abuelo, lo arreglaré. El abuelo no lo miró. Se volvió hacia mí. Clara, te han hecho mucho daño. Me ardió la nariz, pero forcé una sonrisa. Ya pasó. No, no ha pasado. El abuelo negó lentamente con la cabeza. La familia Pierce te debe una explicación. En cuanto dijo eso, los familiares Pierce bajaron la cabeza. Chloe estaba de pie junto a la puerta, con un aspecto horrible. Había querido entrar y representar su papel de esposa preocupada, pero al oír esto, sus pies se quedaron clavados. El abuelo la vio. Ella es Chloe Sinclair. Chloe dio un paso adelante de inmediato. Sus ojos estaban rojos. Abuelo, soy Chloe. Lo siento. No quise enfadarlo. El abuelo cerró los ojos. No puedo aceptar tus disculpas. Chloe se quedó helada. Nathaniel intentó instintivamente hablar en su defensa. El abuelo habló primero. Nate, si te atreves a decir una sola palabra en su defensa, vete. Nathaniel se congeló por completo. Las lágrimas de Chloe quedaron suspendidas en su rostro, sin saber si caer o detenerse. El silencio en la habitación era aterrador. El abuelo recuperó el aliento. Puede que sea viejo, pero no estoy ciego. Habló despacio, cada palabra con un esfuerzo visible. Clara ha gestionado mi salud durante 3 años. ¿Alguna vez ha sido menos que absolutamente dedicada? Después de ser tan degradada por vosotros dos justo antes de su boda, aún así volvió para salvarme la vida. ¿Cuál de vosotros tiene cara para plantarse delante de ella?
Nathaniel mantuvo la cabeza baja. Abuelo, no digas eso. La voz del abuelo se elevó de repente. El monitor pitó frenéticamente. Me incliné de inmediato sobre él. No puedes alterarte. Me miró, con los ojos inyectados en sangre. Clara, el abuelo te falló. Le sostuve la mano. Usted no me falló. Sí lo hice, dijo el abuelo. Pensé demasiado bien de Nate y te mantuve atada a la familia Pierce durante demasiado tiempo. No dije nada. Aquellas palabras eran como un paraguas ofrecido mucho después de la tormenta. La lluvia ya me había empapado por completo, pero al menos alguien reconocía que me habían dejado de pie bajo la tormenta. Cuando salí de la habitación, Chloe me bloqueó el paso en el pasillo. Su máscara frágil por fin se había hecho añicos por completo. Clara, ¿ya estás satisfecha? La miré. ¿Satisfecha con qué? El abuelo me odia. La familia me odia. Y Nate ahora me culpa. ¿Estás satisfecha? Me pareció absurdo. ¿Te obligué yo a ir al ayuntamiento el día antes de la boda? Apretó los dientes. Si no hubieras ocupado constantemente el puesto de prometida de Nate, ¿habría necesitado hacer eso? Harper justo venía caminando y, al oírlo, soltó una carcajada. Señorita Sinclair, robó el prometido de otra persona y encima actúa como la víctima. Chloe la fulminó con la mirada. Esto es entre Clara y yo. Dije, no, no lo es. Me miró fijamente. Le entregué mi teléfono. En la pantalla estaba la línea de tiempo que el abogado Miller había recopilado. Día 1 de su regreso, Nathaniel la recoge en el JFK. Día 3. Ella le escribe tarde por la noche diciendo que su padre está grave. Día 5. Hace que Nathaniel la acompañe al hospital. Día 10. Le escribe a Nathaniel, si de verdad me amas, demuéstralo. El día antes de la boda, si mañana te casas conmigo, desapareceré para siempre. Luego, el registro en el ayuntamiento de Nueva York. Cada paso tenía una captura de pantalla. El rostro de Chloe se volvió cada vez más blanco. Me investigaste. No fuiste precisamente discreta. Extendió la mano, intentando arrebatarme el teléfono. Harper la bloqueó. Ni te molestes. Ya está todo respaldado. Chloe respiraba deprisa. ¿Qué quieres? Recuperé el teléfono. No se trata de lo que yo quiera. Se trata de que asumas la responsabilidad de lo que has hecho. De repente se rió. El sonido fue agudo. ¿Responsabilidad? ¿Responsabilidad por qué? Nate me ama. Estuvo dispuesto a casarse conmigo. Por muchas pruebas que tengas, no puedes cambiar el hecho de que me eligió a mí. Asentí. Cierto. Te eligió a ti. La miré. Así que ahora todos en la familia Pierce van a saber exactamente qué clase de persona eligió. La expresión de Chloe cambió. Por fin estaba empezando a sentir miedo. Pensó que solo estaba robando a un hombre. No se había dado cuenta de que también heredaba las responsabilidades, los chismes, el escrutinio familiar, un patriarca gravemente enfermo y un desastre enorme. Pensó que ser la señora Pierce era una aureola. No se dio cuenta de que también era una diana. Esa noche, el abogado Miller entregó formalmente a Chloe una orden de cese y desistimiento, exigiendo que dejara de difundir rumores falsos sobre mi identidad y mi compromiso, y exigiendo la devolución física del broche. Al mismo tiempo, Harper me entregó una grabación de audio de una llamada entre Chloe y una amiga. Clara es demasiado difícil de manejar. Si no hubiera vuelto a salvar al viejo, la familia Pierce la habría destrozado. Como si volvió. Nate ahora siente que me debe algo porque me gritaron. La amiga preguntó, ¿no te daba miedo que el viejo pudiera morir de verdad? Chloe guardó silencio durante 2 segundos. El hospital Pierce tiene tantos médicos. No iba a morir de verdad, ¿no? Al oír eso, apagué la grabación. Harper estaba pálida de rabia. ¿Es siquiera humana? Sostuve el teléfono, sintiendo el corazón helado. Chloe no era frágil. Era calculadora. Calculó mi ética profesional.
Calculó que, con el abuelo muriéndose, yo no me iría sin más. Calculó que, mientras llorara, alguien se pondría de su lado. Pero olvidó una cosa. El peligro de calcular la naturaleza humana es dejar un rastro de pruebas. Al día siguiente, el abuelo Pierce fue trasladado a una unidad de cuidados intermedios con telemetría. La familia Pierce celebró una reunión familiar a puerta cerrada. El abuelo insistió en que yo asistiera. Al principio no quería ir, pero el mayordomo vino personalmente a invitarme. Dijo: Clara, ya no tienes que ser una Pierce, pero necesitas estar en la sala para escuchar la explicación que te deben. Fui. La sala de conferencias estaba llena. Nathaniel estaba de pie cerca de la cabecera de la mesa, pálido. Chloe estaba sentada en una esquina, con los ojos hinchados, pero nadie se agolpaba a su alrededor para consolarla. El abuelo estaba sentado en una silla de ruedas, flanqueado por una enfermera. Al verme, me hizo un gesto para que me acercara. Siéntate junto al abuelo. No fui hacia él. Me senté en la sección de invitados. Abuelo, estoy bien sentada aquí. Sus ojos se apagaron. Lo entendió. Se había trazado una línea entre la familia Pierce y yo, y nunca podríamos volver a ser como antes. El ambiente en la sala pesaba como plomo. El abuelo seguía débil y necesitaba detenerse para respirar cada pocas frases, pero insistió en estar allí sentado. Dijo: Hoy vamos a aclararlo todo. Nadie se atrevió a interrumpir. El abuelo miró primero a Nathaniel. Tú y Chloe Sinclair obtuvisteis la licencia. Fue el día antes de la boda. Nathaniel habló en voz baja. Sí. Clara lo sabía. No lo sabía en ese momento. Levanté la mirada hacia él. Evitó mis ojos y añadió: Se enteró después. El abuelo soltó una risa fría. ¿Y cuando se enteró, cómo lo manejaste? Nathaniel guardó silencio. El abuelo golpeó el reposabrazos con la mano. Habla. Nathaniel cerró los ojos. Le dije que la boda seguía como estaba previsto. Cuando esa frase cayó, varios jadeos reprimidos resonaron en la sala. Antes solo sabían que la boda se había cancelado. Ahora comprendían que él realmente esperaba que yo me pusiera el vestido de novia después de que ya estuviera legalmente casado. La tía de Nathaniel lo miró horrorizada. Nate, ¿te has vuelto loco? Chloe estaba sentada en la esquina, con los nudillos blancos. El abuelo la miró. Señorita Sinclair, ¿sabía usted que él se casaba al día siguiente? A Chloe se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Lo sabía, pero he preguntado si lo sabía o no. Se mordió el labio. Lo sabía. Entonces, ¿por qué insistió en hacer los papeles? Chloe lloró. Solo amo demasiado a Nate. Tenía miedo de perderlo. El abuelo la observó con una mirada gélida. El amor no es una excusa para hacer daño a otros. Su rostro se volvió blanco como la tiza. El abuelo volvió a mirar a Nathaniel. Ella tenía miedo de perderte. Así que decidiste que Clara debía perder su dignidad. La voz de Nathaniel sonaba rota. Abuelo, me equivoqué. Eso no es lo único en lo que te equivocaste. El abuelo hizo una señal al mayordomo para que sacara una carpeta. ¿Recuerda siquiera cuánto ha hecho Clara por esta familia durante todos estos años? El mayordomo colocó el expediente sobre la mesa. Vi el índice y me detuve ligeramente. Era todo lo que había hecho por el abuelo. Resúmenes de historial médico, calendarios de seguimiento, registros de ajustes de medicación, tablas de consultas con especialistas y páginas de registros donde los familiares Pierce habían usado mis contactos para conseguir citas, consultas y traslados hospitalarios por todo Nueva York. Página tras página, un montón grueso. El abuelo dijo: Estas nunca fueron cosas que Clara le debiera a la familia Pierce. Es la familia Pierce quien se las debe a ella. La sala quedó completamente en silencio. En el pasado, nunca esperé nada a cambio por hacer esas cosas. Simplemente me acostumbré. Me acostumbré a estar siempre disponible. Me acostumbré a explicar historiales médicos.
Me acostumbré a sacrificar mis días libres para contactar especialistas por ellos. Me acostumbré tanto que, al final, ellos olvidaron decir gracias. El abuelo me miró. Clara, gracias por todo tu esfuerzo durante estos años. Algo se movió ligeramente en mi corazón, pero solo ligeramente. Abuelo, lo pasado ya pasó. No. Negó con la cabeza. Las deudas deben saldarse. Hizo que el mayordomo siguiera leyendo. Durante la preparación de la boda, la familia Pierce invitó a mis colegas médicos usando mi nombre. Después del matrimonio secreto de Nathaniel, la familia siguió llamándome la futura nuera. Después de que la boda se cancelara, los familiares me acosaron y me culparon. Chloe exhibió públicamente mi prenda de compromiso. Cada incidente quedó expuesto sobre la mesa. Nathaniel se volvía más pálido a cada segundo. Chloe ya ni siquiera podía forzar las lágrimas. El abuelo dijo, las demandas legales de Clara se aceptan en su totalidad. Todas las pérdidas económicas serán responsabilidad personal de Nathaniel. La aclaración pública se emitirá hoy. Nathaniel levantó la cabeza de golpe. Abuelo, hay más. El abuelo no lo miró. A partir de hoy, quedas suspendido de todas tus funciones en la Fundación Médica Pierce. Tu padre asumirá el puesto de director interino. Nathaniel se quedó completamente congelado. La Fundación Médica Pierce era su recurso principal. Era la base de su poder dentro de la empresa familiar. Las palabras del abuelo lo despojaron públicamente de su autoridad. La expresión de Chloe se derrumbó por completo. Por fin comprendió que Nathaniel no era un escudo omnipotente. Podía perderlo todo por ella. Nathaniel habló en voz baja. Abuelo, acabas de salir de una cirugía. No seas imprudente. El abuelo lo fulminó con la mirada. Ahora mismo estoy mucho más lúcido que tú. Nathaniel no tuvo nada que decir. Luego el abuelo miró a Chloe. Señorita Sinclair, no interferiré en su matrimonio con Nate. Pero la familia Pierce no reconoce una respetabilidad comprada con engaño y humillación. Los labios de Chloe temblaron. Abuelo, ya soy la esposa de Nate. Eres su esposa, no un activo de la familia Pierce. El abuelo la clavó al sitio con una sola frase. Al ver aquello, no sentí la emoción de la victoria. Solo sentí desolación. Si Nathaniel hubiera despertado antes, no habríamos acabado así. Pero las personas siempre son así. Desperdician lo que tienen y solo fingen apreciarlo cuando ya lo han perdido. Después de la reunión, Nathaniel corrió tras de mí. Me bloqueó el paso. Clara. Me detuve. Sus ojos estaban muy inyectados en sangre. Arreglaré el asunto de la fundación. Y manejaré lo de Chloe. ¿Puedes simplemente no irte con tanta prisa? Lo miré. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? No me voy para obligarte a manejar a nadie. Me voy porque ya no quiero tener absolutamente nada que ver contigo. El último rastro de color desapareció de su rostro. Tuvimos 10 años. Esos 10 años terminaron. Sus ojos estaban intensamente rojos. Pero te amo. Esa frase finalmente llegó después de que se casara con otra persona. Después de que la boda se cancelara. Después de que yo volara de regreso para salvar a su abuelo. Después de que le quitaran el poder. Por fin dijo que me amaba. Lo miré y, de pronto, esas palabras me parecieron tan ligeras. Más ligeras que aquella vez que fue a recogerme después de un turno de noche. Más ligeras que aquella vez que me acompañó al hospital cuando tenía fiebre. Más ligeras que si simplemente se hubiera negado a entrar en el ayuntamiento en la víspera de nuestra boda. Dije, Nathaniel, el amor no es una frase. Su voz estaba apagada. Se quedó allí, como vaciado por dentro. Pasé junto a él y me fui. Esta vez no me siguió. Mientras mi coche se alejaba, miré por el retrovisor y lo vi de pie en la entrada de la finca de Westchester, pareciendo un hombre que por fin se había quedado sin excusas. Chloe al final no pudo salvar su matrimonio. Se negó a divorciarse. Lloró, gritó, incluso intentó emboscar a Nathaniel en el hospital,
Pero esta vez Nathaniel no se ablandó, no porque de repente hubiera alcanzado la iluminación, sino porque las consecuencias por fin habían caído sobre su propia cabeza. Su puesto en la fundación había desaparecido. La confianza de su abuelo había desaparecido. Los familiares lo miraban de otra manera. Incluso su propio padre le dijo: no eres un héroe romántico y trágico. Solo eres un idiota. Chloe pasó de ser su primer amor intocable a convertirse en la prueba más humillante de su fracaso. El día que comenzaron los trámites de divorcio, me llamó. No tenía pensado contestar, pero usó varios números y al final envió un mensaje. Clara, ganaste. Al mirar esas palabras, solo sentí aburrimiento. Respondí: nadie te consideró nunca un oponente digno. No respondió durante mucho tiempo. Más tarde, Harper me contó que Chloe intentó cambiar la narrativa, afirmando que yo era la otra mujer que se había metido en su romance de años con Nathaniel. Internet respondió simplemente pegando la línea de tiempo. Clara y Nate estuvieron comprometidos durante 3 años. Chloe forzó una boda en el ayuntamiento el día antes de la ceremonia. Quien se metió donde era dolorosamente obvio. Nunca pudo limpiar su nombre. Nathaniel tampoco. Empezó a aparecer con frecuencia en mi hospital, sin interrumpir, solo esperando. A veces por la mañana, a veces por la noche. Cuando terminaba mi turno, lo veía junto al estacionamiento con un termo en la mano. La primera vez, dijo, recordé que se te revuelve el estómago después de los turnos de noche. Miré el termo. En el pasado, rara vez recordaba si yo había comido después de un turno nocturno. Dije: ya no lo necesito. La segunda vez, trajo una bufanda. Ha bajado la temperatura. Dije: puedo comprarme una. La tercera vez, no trajo nada. Solo se quedó allí con los ojos rojos. Clara, no sé qué más puedo hacer. Dejé de caminar. Entonces no hagas nada. Me miró, profundamente herido por esas palabras, pero no lo consolé. La bondad tardía de una persona no debería convertirse en la carga de otra. El día en que el abuelo Pierce recibió el alta, fui a despedirlo. Estaba en silla de ruedas y se veía mucho mejor. Me entregó un sobre. Léelo cuando vuelvas. Lo tomé. Descanse bien. Asintió. Clara, no trabajes demasiado en el futuro. Lo haré. Me miró, con los ojos ligeramente rojos. Y no dejes de confiar en las personas solo porque la familia Pierce demostró no ser digna de confianza. Sonreí. No lo haré. Solo no confiaré fácilmente en alguien que dice que me ama, pero nunca me elige de verdad. Después de que el abuelo se marchara, volví a mi despacho y abrí la carta. La letra era lenta y ligeramente temblorosa. Escribía que había pasado su vida creyendo ser un excelente juez de carácter, y sin embargo, había juzgado mal a su propio nieto. Escribía que el mayor fracaso de la familia Pierce había sido dar por sentada mi dedicación. Escribía que el broche antiguo de Esmeralda había sido colocado en una caja de seguridad. Si algún día lo quería, siempre sería mío. Si nunca lo quería, él lo respetaba. La última frase decía: Clara, el abuelo desea que, durante el resto de tu vida, solo tengas que ser Clara Hayes y nunca el plan de respaldo de nadie. Me quedé mirándola durante mucho tiempo y luego guardé la carta en mi cajón. Medio mes después, acepté una oferta de beca médica a largo plazo en un hospital de Ginebra. No era una huida. Era un programa al que había querido postularme desde hacía mucho tiempo. En el pasado, seguía posponiéndolo por la familia Pierce, por la boda, por Nathaniel. Ahora, nada me retenía. El día antes de irme, Nathaniel por fin volvió a encontrarme en la azotea del hospital. Yo acababa de terminar mi última cirugía y había subido a tomar aire. Él estaba de pie junto a la puerta, como si hubiera estado esperando una eternidad. He oído que te vas. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Al menos 1 año. Sus ojos se oscurecieron. Volverás. Depende del proyecto. Asintió, esforzándose por parecer tranquilo. El divorcio con Chloe ya se finalizó.
Dije, felicidades. Sonrió con amargura. ¿De verdad ya no te importo en absoluto? Miré el horizonte de Manhattan. Antes me importabas. Se le tensó la garganta. Clara, solo ahora me doy cuenta. Usé tu amor por mí para salirme con la mía con demasiadas estupideces egoístas. No dije nada. Continuó. Pensé que nunca te irías. Pensé que eras tan racional, tan comprensiva, que siempre priorizabas el panorama general. Pensé que, mientras me diera la vuelta, seguirías allí. El viento pasó entre nosotros, trayendo el frío del inicio del invierno. Dije, y por eso me fui. Sus ojos se enrojecieron. ¿De verdad no puedes darme una oportunidad más? Por fin logró hacer la pregunta. Me giré para mirarlo. Nathaniel había perdido mucho peso. El hombre arrogante que siempre estuvo tan seguro de que yo cedería ahora no tenía nada más que miseria en los ojos. Pero no sentí ninguna satisfacción de venganza, ni ningún impulso de mirar atrás. Solo supe con absoluta claridad que ya no lo quería. No puedo. Cerró los ojos. ¿Por qué? Porque ya no te amo. Las palabras fueron perfectamente calmadas. Sin odio, sin rencor, sin venganza. Pero Nathaniel pareció como si hubiera recibido un golpe fuerte. Me miró fijamente y por fin le cayeron las lágrimas. Clara, lo interrumpí. Nathaniel, quizá en el futuro conozcas a otra persona. Cuando lo hagas, no confundas su capacidad de comprensión con permiso para hacerle daño. Dijo con voz ronca, ¿y tú? Sonreí. Yo voy a estar perfectamente bien. Con eso, me giré y salí de la azotea. No hubo pasos detrás de mí. Por fin no me persiguió. Al día siguiente, mi vuelo salió de la ciudad. Antes del despegue, Harper me escribió, avísame cuando aterrices y no se te ocurra ablandarte. Respondí, no lo haré. Me envió un emoji de pulgar arriba. Sonreí. Justo antes de poner el modo avión, Nathaniel envió un último mensaje. Clara, lo siento. Te deseo libertad. Lo miré durante unos segundos. No respondí. Puse el teléfono en modo avión. Fuera de la ventana, las nubes se movían, y la luz del sol atravesaba los huecos. De pronto recordé la víspera de mi boda. Sentada en la suite nupcial, quitándome el anillo, con los dedos fríos. En ese momento, pensé que había perdido una boda. Más tarde, comprendí que solo había perdido una relación que me estaba vaciando por completo. Lo que gané fue la oportunidad de volver a ser yo misma. Mis manos salvaron la vida del abuelo Pierce, y mis manos soltaron personalmente a Nathaniel. No me arrepiento de ninguna de las dos cosas.